Un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan, nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Wendy Martínez en su segmento Una huella en la fe. Así que Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Gracias por recibirme en sus dispositivos en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Y pues bueno, vamos a despedir ya el mes, ya estamos por entrar en una época muy bonita, estamos por entrar ya de lo que es diciembre, que es una época tan bonita, pero también de mucha reflexión, y es por eso que yo le llamé a este tema un nuevo comienzo. Entonces, pero antes de empezar el tema, vamos a invitar a nuestro Padre Dios a que nos acompañe en este momento de oración, y ahí donde tú te encuentres, vamos a pedirle al Padre y vamos a cerrar un poquito nuestros ojos y le vamos a decir: Padre, gracias Señor por esta tarde. Te invitamos, Señor, que seas tú el que se dirija a tantos corazones necesites llegar, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das todos los días, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Y en este momento, Señor, me permites estar aquí. Y en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este momento de oración y ponemos en tus manos toda distracción, Señor, y todo obstáculo que pudiera presentarse. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, empezamos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Como les digo, pues ya se nos está yendo el mes, estamos a la última semana de noviembre y pues para no hacer la excepción, ¿verdad? Estamos entrando en un mes en donde para mí implica diciembre, es un mes de cambio, es un mes en donde Dios nos da la oportunidad, a pesar de que nos la da todos los días, pues es un mes como que yo siento que nos da esa reflexión de poder nosotros soltar. Si tú vienes atravesando momentos de rencor, momentos en donde a lo mejor no le hablas por ahí a alguna persona, en donde estás batallando a lo mejor con ciertas situaciones en tu hogar o en tu vida diaria, pues es un mes donde nosotros podemos mirar un poquito hacia adentro y ajustar esas áreas que sabemos que tienen que ser cambiadas. Entonces, Dios nos permite a través de Jesús volver a tener ese comienzo, volver a tener esa nueva historia en nuestras vidas. Y eso pasa en diciembre, que es en el nacimiento de Jesús, es en el nacimiento del Hijo de Dios, en donde él, a través de su Hijo, recuerden que fue el medio el cual utilizó para que tú y yo podamos tener una comunicación con Él, pero sobre todo porque Él viene a pagar ese pacto para que tú y yo seamos salvos. Entonces, actualmente muchas personas buscan a influencers o buscan quién está de moda, pero nuestro Padre quiere que el único influencer que nosotros tengamos en nuestra vida sea Jesús. Sea Jesús siguiendo su modelo, porque Jesús viene a este mundo a enseñarnos a ti y a mí el cómo nosotros tenemos que vivir. Es el modelo que está hecho de nuestro Padre, en donde nosotros tenemos que voltear a ver esa misericordia, ese amor, esa compasión, esa empatía, en ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Entonces es una fecha en donde Dios nos llama a que regresemos al camino, ese camino que muchas veces veníamos en el camino, nosotros nacemos en el camino, pero nos van pasando ciertas situaciones en la vida que nos hacen ir cambiando, que nos hacen ir volteando hacia otros lados y llega un momento en donde nos perdemos, porque llega un momento en donde lo dejamos de ver, porque le damos más importancia a otras cosas, le damos muchas veces más importancia a lo material, le damos más importancia al trabajo, le damos más importancia a estar en redes checando el chismecito de que si ya un artista o que si ya salió un nuevo celular o que si ya mira que el carro y nos vamos distrayendo y vamos dejando de lado las cosas que le agradan a Dios y nos vamos saliendo de ese molde, nos vamos saliendo de ese camino. Pero Dios nos invita a que en este tiempo nosotros regresemos al camino, ¿sí? Porque es el tiempo en donde Jesús otorga a su Hijo
y que lo otorga para que tú y yo tengamos una salvación. Entonces, en aquel tiempo, ahorita están pasando cosas muy fuertes, pero en aquel tiempo, ¿sí? También pasaron cosas muy fuertes, ¿sí? En donde incluso Israel deja de escuchar a Dios, ¿sí? Entonces, Dios hace los cambios que tiene que hacer para poderle dar una nueva oportunidad a su pueblo, ¿sí? Porque ellos se habían apartado de Dios. Y al día de hoy, ¿cuántas personas están apartadas de Dios en este mundo? Hay mucha frialdad espiritual, inmoral también, y que es lo mismo que estaba pasando en aquel entonces, en el tiempo de Israel, ¿sí? Y Dios los estaba buscando, así como nos busca el día de hoy a ti y a mí. Todos los días está buscando para que nosotros podamos buscarlo a Él, ¿sí? En aquel entonces, Dios mandó profetas, ¿sí? ¿Y qué creen que hacían? Pues los aniquilaban, los mataban. Entonces, el pueblo de plano no quiso escuchar a Dios. Entonces, pasaron 400 años y Dios dijo, no me quieren escuchar. Ok. Y esos 400 años, ¿sí? Dios no mandó palabra y no mandó profetas y dijo, ok, no quieren nada, los voy a dejar a que hagan lo que quieran, pero él guardó silencio y él empezó a observar. Y muchas veces en nuestra vida Dios también guarda silencio cuando nosotros no queremos entender, porque nos habla de una manera, nos habla de otra manera y nomás no queremos entender. Andamos como los caballos, así miren, bien cuadradotes y no queremos entender porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Entonces, déjame leerte un pasaje que está en Lucas, en Primera de Lucas, versículo del 5 al 7. Dice, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia, ¿sí? Ella también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran de muy ancianos, ya tenían una edad muy avanzada. Entonces, Dios utiliza, en aquel entonces, utiliza a Zacarías y a Elizabeth para poder llevar su plan a cabo. Pero que para poder transformar, para poder volver a darle otra oportunidad a esa tierra. Pero ¿qué necesitaba Dios para poder hacerlo? Necesitaba corazones dispuestos. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que tanto Elizabeth como Zacarías seguían sus lineamientos, pero también tenían ese corazón dispuesto a Dios. Entonces Dios voltea a verlos. Dios voltea a verlos y dice, a través de ellos yo voy a cumplir mi propósito, ¿sí? Ese propósito de poder darle una nueva oportunidad a la tierra. Entonces Dios comienza a trabajar a través de ese matrimonio para poder llevar su plan, ¿sí? Y Dios manda al ángel a hablar con Zacarías y le platica todo lo que tiene pensado hacer, ¿sí? Sobre lo que tiene que pensado hacer sobre la tierra y para llevarlo a cabo. Entonces, obviamente, para llevar a cabo ese propósito, Dios necesitaba ese matrimonio. Pero ahí es donde Dios rompe el silencio. ¿Por qué rompe el silencio? Porque encuentra a alguien que trae un corazón dispuesto. Allí es cuando Dios rompe el silencio y es cuando también Dios llega a romper ese silencio en nuestra vida, cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto y le decimos, Señor, a tu manera, ya no a la mía. Ya no como yo lo quiero hacer, como yo lo tengo pensado, con todo el organigrama hecho. No, Señor, ni tampoco seguiré la fecha ni el tiempo que yo quiera. Será a tu manera. Y cuando Dios encuentra ese corazón dispuesto en nosotros, Él empieza a obrar y rompe el silencio. Entonces, y lo mismo sucedió en aquel en tiempo en Israel.
empieza a darle otra oportunidad a su pueblo. Pero ¿cómo iba a hacer eso? Él necesitaba de ellos, pero para poder encomendarles la obra, ocupaba que fuera un corazón que fueran obedientes y con ese corazón dispuesto. Y Dios siempre está buscando corazones dispuestos, ¿sí? A Dios es lo que más le atrae y le atrae la fe. Y esa fe la tenían Zacarías y Elizabeth y por eso es que él los vio. Hebreos 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que la recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú lo buscas con sinceridad, Él volteará a verte y Él recompensará eso por lo cual tú tanto le has estado pidiendo. Pero Él necesita, uno, tu corazón dispuesto, tu obediencia, tu fe para poder creer que eso será posible. Recuerda que la fe es creer en algo que aún no lo has visto, que aún no sucede, ¿sí? Entonces, cuando por fe empiezas a buscar a Dios, tú vas a traer ese corazón de Dios, ¿sí? De las cosas que más atraen a Dios, pues es la fe, la adoración. Y la semana pasada yo les hablé de la alabanza y de la oración, en cómo la alabanza nos prepara y prepara ese camino para nosotros poder tener esa comunicación con nuestro Padre. Y son de las cosas que más le agradan a Él cuando nosotros lo exaltamos, cuando nosotros lo alabamos, porque muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado que llegamos a la iglesia y hay muchas personas que al principio están hasta como dudosas y voltean unos a otros, así como que volteas a verlos. Y yo así llegué. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, yo volteaba y yo miraba cómo todos alababan y gozosos y bailaban. Y yo decía, ay, algo se les metió. O sea, esto no es normal. Entonces, pero yo no iba con un corazón totalmente dispuesto. Yo iba con un corazón cerrado. Entonces, cuando Dios empieza a obrar en mi corazón, y sigo yendo domingo tras domingo. Hubo un domingo en donde yo dije, a tu manera, Señor, no a la mía. Y ahí fue cuando empiezo a alabar con ese corazón dispuesto y empiezo a danzar y empiezo a moverme y empieza ese mover del Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque iba con un corazón dispuesto. Ya no iba con un corazón cerrado a juzgar, con un corazón a hacer comparaciones, con un corazón, o sea, iba con un corazón totalmente abierto y a tu manera, Señor, no a la mía. Entonces, de las cosas que más van a agradar a Dios va a ser tu oración y tu alabanza, ¿sí? ¿Qué otra cosa es lo que atrajo Dios? O sea, ¿qué fue lo que le atrajo de Zacarías y de Elizabeth? Pues fue su consagración. Ellos estaban totalmente consagrados a Dios. Lucas 1, versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir? Que eran personas que entendían a Dios, que entendían lo que Dios merecía, ¿sí? Dios merece todo lo mejor de cada uno de nosotros, pero también merece es que nosotros estemos dispuestos, ¿sí? Ese dispuestos a consagrar nuestras vidas para traer ese corazón de Dios, que fue lo que hizo Elizabeth y Zacarías. Ellos consagraron sus corazones al corazón de Dios y fueron obedientes en seguir todos sus lineamientos, en seguir todos sus mandatos. Y ahí es donde viene lo bueno, porque dices tú, ay, qué difícil, porque a lo mejor los lees y dices tú, ay, qué fácil, pero a ver, hazlos. Si nosotros no fortalecemos nuestra carne con oración y alabanza, recuerden que vamos a caer en la tentación y difícilmente vamos a poder entonces estar alineados a las ordenanzas del Padre. Pero cuando nosotros somos obedientes, oramos, alabamos, pasamos tiempo con Él, Él fortalece nuestra carne
¿Y qué es lo que va a pasar si se fortalece nuestra carne? Difícilmente caemos en la tentación. ¿Y qué más pasa? Dios voltea a ver ese corazón que Él sabe que está haciendo todo alineado a su voluntad. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios rompe el silencio, lo va a romper por la fe, por esa adoración, por esa consagración que tú tengas, pero también lo hace cuando Él cree, cuando una familia le cree que lo va a hacer posible. Porque cuando va por ti, cuando Dios llega a tu vida, no llega por ti solito, va a llegar por ti, va a llevar por toda tu familia. Y así como llega una bendición, no solo llega para ti, llega también para tu familia, pero también recuerda que cuando llega algo malo para ti, no nada más va a llegar para ti, va a llegar para todos los que te rodean, no nada más para ti. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios por nuestra familia, ¿sí? Para que a través de ella haga cosas extraordinarias, para muchos, pues lo pudieran ver a lo mejor como una carga, pero para otros es un gusto y un gozo. Cuando Cristo llega a mi vida, no nada más llegó a mi vida, llegó a la vida de mi esposo y llegó a la vida de mis hijas. Y es un proceso que empieza trabajando con cada uno de nosotros para que nosotros lo magnifiquemos, lo glorifiquemos, pero también que a través de nuestro testimonio, a través de nuestro amor y unión, nosotros podamos acercar a más familias al amor del Padre, a más familias que pueden crecer, porque Dios quiere, acuérdense que Dios quiere llevarte de menos a más, de donde tú es, Él te va a sacar de donde tú estabas. Penses que cuando Dios llega a tu vida, recuerda que si tú de repente volteas y ves que tu esposa o tu esposo están totalmente alejados de Dios, que tus hijos tampoco no le creen, no te preocupes, déjaselo a Dios. Tú síguele fiel, tú sigue orando con todo tu corazón y Dios, si ya empezó contigo, lo va a hacer con el resto, no nada más contigo. Entonces, en aquel entonces, a pesar de que en el tiempo de Israel, a pesar de que existía una frialdad espiritual y pues que Zacarías y Elizabeth, lo que sus ojos veían, pues no, obviamente si lo veían decían, no, pues cómo va a ser posible. Pero cuando ellos le creyeron a Dios que lo hacían posible, Dios hizo, obró el milagro en ellos. Porque si ustedes no recuerdan lo que dije en el capítulo anterior, ellos eran muy viejitos, o sea, eran de edad muy avanzada. Difícilmente podían quedar embarazadas, o sea, ella podía quedar embarazada, no podían concebir. Pero ¿qué crees? Dios a través de ellos le da una nueva oportunidad a la tierra para volver otra vez a su diseño original. ¿Por qué? Por los que no lo sepan y que no están muy bien enterados, Zacarías y Elizabeth son los hijos de Juan, son, perdón, los padres de Juan el Bautista. Entonces, para que llegara Jesús, era necesario preparar el camino y sin Juan el Bautista no podía llegar Jesús. Entonces, aquí, pero se fijan cómo empieza la obra desde sus padres, desde que ve ese corazón dispuesto. No fue inmediatamente, fue a través de ese matrimonio que obró, le creyeron y obró el milagro y siguió avanzando para que llegara quién, para que llegara Jesús, para que llegara Jesús a transformarte, para que llegara Jesús a salvarte, a lavar tus pecados, a darte una salvación y tener esa comunicación con nuestro Padre Dios. Amén. Porque gracias a ellos, tú y yo estamos aquí y tú y yo podemos tener esa comunicación directa, ¿sí? Tenemos que tener convicción, esa convicción correcta por lo que nosotros le servimos a Dios. ¿Tú sabes por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué tú le alabas? ¿Por qué tú le oras? Puede ser no tanto por lo que muchas personas dicen, no, pues es que no es por lo que ha hecho en mi vida, sino por lo que yo sé que va a hacer en mi vida. Es por lo que hará en nuestras vidas. Entonces, no adoramos a Dios porque la vida, pues es buena. Nosotros adoramos a Dios porque Dios es bueno. Él es bueno. Dios es bueno todos los días. Entonces, cuando nosotros tenemos los ojos puestos
En Jesús vives para darle esa luz a su propósito. Porque recuerda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Zacarías y Elizabeth estaban para darle a luz a ese propósito que Dios tenía en su vida. Y ese propósito fue el hacer los padres de Juan el Bautista. Y aunque Zacarías se veía viejito y veía a su esposa Elizabeth bien viejita, él le creyó, él le creyó a Dios. Y como los dos le creyeron, es como Dios empieza ese nuevo comienzo con el nacimiento de Juan. Y Dios no podía mandar a Jesús, entonces hasta que Juan naciera. Todo tiene un camino, todo tiene un proceso. Y Dios necesitaba a alguien que creyera para poder hacer ese propósito, alguien que creyera en Él con todo su corazón. Y esta tarde yo te digo, tú créele a Dios con todo tu corazón y nunca te canses de orar y de alabar, porque si tú le crees, Él lo hará posible, ¿sí? Y hay personas que pierden ese propósito porque porque quieren que las cosas sean, yo les digo como maruchanes, uno, dos, tres, que las cosas se hagan instantáneas, que tú le pidas y al día de mañana ya se hizo. No, todo tiene un proceso, todo se tiene que ir moldeando. Cuando tú vas a comer la comida, la tienes que preparar, los alimentos los tienes que unir, los tienes que mezclar para que salga un platillo. Y así en nuestra vida, todo proceso, primero pasa una cosa y te va preparando para lo que viene adelante, pero va a ser algo grande, algo inimaginable, algo que si a lo mejor en este momento alguien te dice, oye, tú vas a hacer esto y esto otro, y tú te vas a quedar, ¿yo? No, no lo vas a creer. Pero que yo te digo esta tarde que Dios tiene grandes planes para ti, grande es su propósito, porque Dios no quiere cosas pequeñas, porque Dios es grande, es más grande que cualquier problema que tú pudieras estar atravesando esta tarde. Es más grande que esa deuda que tienes en el banco. Es más grande que esa discusión que tuviste con tus hijos. Es más grande que ese disgusto que tienes en esta tarde tal vez con tu esposo. Es más grande que ese sentimiento de tristeza que tal vez tengas esta tarde en tu corazón por alguna situación que estés atravesando. Entonces yo te invito a que le creas a Dios porque Él tiene algo grande para ti y su obra no está terminada. Él está moldeándote, ¿sí? Así es que yo te digo esta tarde que pienses en algo grande. Dios quiere eso grande para ti porque se va a cumplir ese propósito de Él en ti. Y cuando tus ojos están puestos en Jesús, sabes que también tu familia entra en esa conexión futura para el propósito de Dios. Levanten la mano quien no quiere que su familia le sirva a Dios. Yo sí quiero. Yo quiero que mi familia le sirva a Dios. Y yo quiero que tenga cosas grandes para mi vida, porque yo quiero todo lo de Dios. Porque yo, como Dios es grande, yo quiero todo lo de Él. Yo quiero estar en Él. Y recuerda que Dios vive en ti y vive en mí, ¿sí? Y tu familia, ahora sí, como dice la chaviza, tiene todo que ver. Tu familia tiene todo que ver para el propósito de Dios en la tierra. Así es que, ojo, ojo si andas por ahí desbalagado, porque todavía estás a tiempo. Elizabeth y Zacarías eran un matrimonio que estaba en comunicación, que ellos se respetaban mutuamente, pero sobre todo existía esa comunicación entre ellos. Y Dios quiere matrimonios que se comuniquen entre ellos. Dios quiere matrimonios que se apoyen el uno al otro y que no solamente una persona, por ejemplo, ay, vete tú sola con los niños, ay, te los encargo. No, Él quiere un compromiso de ambas partes para formar su familia y que no vayas tú solo o que no vayas tú sola con tus hijos, porque si Dios llegó a ti, va a llegar a tus hijos. Si Dios llegó a ti, va a llegar a tu esposo o a tu esposa. Y si tú estás soltero, si Dios llegó a ti, va a llegar a tu familia, a tus padres, a tus hermanos. Porque muchas veces existen familias donde les toca ser el primero, que a lo mejor nadie cree y te toca ser el primero. En mi familia le tocó a mi hermano. Él llega primero.
Él llega primero a Cristo y Él me jala a mí. ¿Y cómo me jala? ¿Cómo llega Dios a mi vida? Con una deschongada con mi hermano. Así llegó. Ya lo he platicado yo en otros programas. Cómo entre él y yo tenemos un pleito y ahí es cuando él me invita a un congreso a la Ciudad de México y mi vida empieza a cambiar. Mi vida empieza a cambiar porque adivinen qué. El que dobló rodilla en ese congreso fue mi esposo. El que iba más cerrado, a ese fue el que abrió primero. O sea, el que llevaba más candados, a ese fue el que abrió primero. Y empieza con él. Y luego después empezó conmigo y después con mis hijas. Y ahí va la bolita. Ahí va, porque no nada más llega por ti. Entonces, pero en mi familia fue mi hermano. Entonces, muchas veces te toca a ti ser esa persona donde Dios le habla y le dice, vas a ser tú el que va a empezar mi obra en tu familia. Entonces, hoy prepárate porque se pone bueno. Ten fe, ten fe. Y yo te quiero decir esta tarde que por más situación que tú veas ante tus ojos, cosas negativas, recuerda que Dios está obrando y Dios obra para bien, Dios no obra para mal, pero nos limpia y nos quita toda la cochedumbre que traemos encima para podernos dar eso que Él quiere para nosotros y nos va a ir preparando. Si ustedes me hubieran conocido tanto a mi esposo como a mí cuando nosotros empezamos, ustedes no, es más, yo creo que ni por la mente hubieran pensado el que nosotros este día de hoy estuviéramos aquí. Y el día de hoy, mi esposo alaba, le ha costado poderse desprender de esos juicios humanos, de ese dolor que a través del camino desviado él adquirió con experiencias, tomando decisiones erróneas. Sí, se ha dolido, pero también ha sido llenado de gozo, en donde todo tiene una recompensa. Por eso yo te digo esta tarde, no te rindas y alaba a Dios con ese corazón dispuesto. Y para lograr ese propósito que Dios tiene en tu vida y lo tiene con toda tu familia, ponte la meta. En este tiempo estamos en un tiempo que vamos a entrar. Diciembre para muchas, perdón, ya los moví aquí. Diciembre para muchas personas representa tristeza, representa mucha angustia. Y yo te quiero decir esta tarde que diciembre, que es el nacimiento de nuestro Jesús, es la oportunidad que te da de tu poder perdonar, de tu poder liberarte de ese rencor, de esa amargura que se fue formando a través de otras, o sea, por tomar decisiones erróneas o porque te pasaron acontecimientos que a lo mejor tú no tenías nada que ver y te tocó atravesarlos. Pero recuerda que Jesús pasó por todo lo que nosotros pasamos en esta tierra. Él vino a enseñarnos a amar, a perdonar, porque recuerda que el pueblo lo crucificó y no lo escuchó, así como tal vez esta tarde hay alguien que a ti no te escucha. Recuerda que Dios te escucha. Y Él vino a enseñarnos lo que era la empatía, el amor, la compasión, en ponernos en el lugar de la otra persona. Y te está dando la oportunidad de que puedas tener esa comunicación con Él para volver a empezar, para volver a ajustar esas áreas que se salieron de control. Lucas 1, versículo 14 al 16. Tendrán, tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán por de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Estas fechas que vienen, el festejo de la Navidad, el festejo del nacimiento de nuestro niño Dios, de nuestro Jesús,
no es para que te alcoholices, es para que en realidad alabes, ores en familia y le pidas y le creas a Dios por ese propósito que tiene para ti y para todos los tuyos. Si tú te encuentras distanciado de algún familiar, yo te invito a que le pidas al Padre que pueda obrar en ti para que puedas sanar ese corazón. Y vamos a cerrar los ojos esta tarde y le vamos a decir, gracias Señor por lo que has hablado a mi corazón. Y te entrego esta tarde, Señor, toda dolencia, toda amargura, todo resentimiento, Señor. Y ayúdame, Señor, a alinear mi voluntad a la tuya, porque tus planes son mejores que los míos. Y no los puedo ver, Señor. Préstame tus ojos y tu corazón para poder verme así como tú me ves. Enséñame, Señor, en este tiempo a poder dar, Señor, a poder soltar y sobre todo, Señor, a tener ese corazón dispuesto para recibirte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por este lunes más. Y recuerda que estamos entrando en un tiempo en donde ahorita tú y yo estamos viendo que están pasando muchas cosas alrededor del mundo. Entonces, vamos alineando nuestra voluntad a la del Padre. Suelta todas esas cargas que trae y deja que Dios obre en tu corazón, en ese corazón que Él está esperando, ese corazón dispuesto. Los veo la próxima semana y que tengan un bendecida semana, un bendecido lunes y yo los veo el próximo lunes. Chao, chao.